Jugar Yu-Gi-Oh es curioso. Es innegable que la herramienta de marketing más poderosa que ha tenido el juego es el anime de Yu-Gi-Oh, específicamente Duel Monsters. Pero podríamos trasladarlo a todas las demás variaciones que le siguieron. Si hoy alguien ve el anime y se enamora, al otro día quiere jugar los decks que vio, pues se va a topar con una pared. Puedes jugar tus arpías, tus toons y tus magos oscuros, pero realmente no te la vas a pasar bien. Esos decks están lo que le sigue de abandonados, y solo serás una ronda gratuita para el oponente que juegue un deck ni siquiera tier 1, cualquier mazo decente. Es un gran misterio por qué Konami no es fan de hacer decks del anime meta, sabiendo que todo su éxito se lo deben al impacto que tuvo esta serie, pero sus razones tendrán. Por supuesto, no es un absoluto, hay sus excepciones. Decks literalmente salidos del anime que pudieron superar las adversidades, luchar contra todo pronóstico y convertirse en lo mejor del metajuego. Bueno, eso simplemente Konami quiso que fueran meta. Digo, ellos diseñan las cartas. Hoy veremos esas excepciones a la regla. Hablaremos de 5 mazos del anime que fueron meta y por qué les fue tan bien. Número 5. Salido directamente desde GX, Cyberdragón. Este deck gira en torno a la carta del mismo nombre, que tiene la habilidad de invocarse si solo tu oponente controla monstruos. En su momento, esta máquina cambió realmente la historia del juego. Su liberación se considera un parteaguas en términos de poder, puesto que antes no existía ningún monstruo con este ataque que se pudiera invocar gratis al campo. Cyberdragón ha sido meta en varios momentos de la historia, quizá no el mejor deck tier 0, pero sí una muy buena baraja que ha transformado su modo de juego. Por ejemplo, en sus raíces quiere limpiar campos y hacer OTK con cartas Chimera Tech. Se apoyaba en naipes como Honesto, que puede ser descartado para darle ataque igual al monstruo con el que está batallando, teniendo de por sí ya ciberdragones enormes, pero ayudando a limpiar cuerpos mucho más grandes. Además de activarse la Damage Step, momento donde poquísimos naipes pueden activarse, dando casi una certeza de que el oponente no encadenará nada. Más adelante en el tiempo, fue el terror del meta, siempre pudiendo ir segundo, ya con más soporte en su arsenal. Jugaba cartas para limpiar campos mucho más agresivas como Raigeki o Agujero Oscuro. En un momento donde para invocar monstruos del extra deck forzosamente debía apuntarle un link, Cyberdragón obtuvo a Chimera Tech Mega Fleet Dragon, que es una fusión de contacto, significando que no necesitas polimerización para hacerla, solo debes mandar los materiales al cementerio desde el campo, y cuyos requerimientos son un monstruo en la Extra Monster Zone o Zona Link y un monstruo Cyberdragón. Así, dando pie a quizá la mejor remoción posible, una que no se puede contestar. En cuanto un Cyberdragón toque el campo, tu oponente debe actuar, porque si no, su monstruo se irá sin poder hacer nada. Cyber Emergency también fue un gran añadido al mazo, permitiéndote buscar cualquier monstruo Cyberdragón, pero es un obligado mencionar a uno de los boss monsters de la estrategia, Cyberdragon Infinity, capaz de negar cualquier cosa y además chupar cualquier monstruo que esté en posición de ataque. El plan iba más o menos así: tú rompes el campo con cartas para ir segundo, fusiones a Chimera Tech Rampage Dragon, que rompe magias y trampas además de atacar 3 veces. La mayoría de juegos eso era suficiente, puesto que lo hacías con Power Bond, que doblaba su ataque, pero si no ganabas en la Main Phase 2, ya sea con tus Cyberdragones de nivel 5 o tu Galaxy Soldier que podías invocar de la mano, invocabas a Cyberdragon Nova solo para ponerle encima al todopoderoso Cyberdragon Infinity. Ya rompiste el campo y ahora tienes un boss monster complicadísimo de quitar. En la actualidad, aunque no es el mejor deck ni la mejor variación, se juega con el motor Kenine. Al ser nivel 5 todos, tienen muchísima sinergia y potencial de OTK, además de la habilidad de hacer campos realmente opresivos. Número 4. Yubel, otro más para los amantes de Yu-Gi-Oh! GX. Este deck salió siendo realmente un motor de medio control. Sus cartas principales son Yubel y sus evoluciones. Cuando son destruidas, invocan al siguiente que tiene efectos más poderosos. Todos comparten 0 de ataque, y Yubel dice que no puede ser destruida en batalla y no recibes daño de la misma. Si es atacada, infliges daño al oponente igual al ataque del monstruo que le quiere pegar. La evolución, Yubel Terror Incarnate, añade a estos efectos que durante tu fase final, todos los monstruos del campo excepto él son destruidos, metiendo bastante presión para que el oponente se lo quite. Finalmente tenemos a Yubel de Ultimate Nightmare, que en lugar de infligir daño cuando lo atacan, puede atacar él mismo, infligir daño y destruir el monstruo. No son malas cartas, y se probó jugarlas en estrategias como Madolche o Fire King, pero su verdadero momento llegaría en Phantom Nightmare, Legacy of Destruction y Battles of Legend, donde salió soporte buenísimo para la estrategia que lo convirtió en un contendiente a mejor deck del juego. Su estrategia era una de combo muy pesado, invocando, destruyendo y amasando recursos de la mano del motor Unchained, que justamente son otros demonios que quieres destruir para generar ventaja. Las dos cartas que podríamos destacar como mejores primero serían Nightmare Pain, que nos permite destruir un monstruo de oscuridad desde la mano o
o campo para añadir cualquier Yubel o carta que lo mencione del deck a la mano, y mientras controlas a Yubel, los monstruos de tu oponente deben atacarlo mientras puedan, además de infligirle daño al oponente si tú fueras a recibirlo vía batalla con los Yubels. Nightmare Pain era un buscador y el terror de cualquier deck con monstruos de alto ataque. Poner un dragón blanco de los ojos azules en el campo era casi una sentencia de derrota. 3 monstruos Yubel te hacían OTK. La segunda carta que impulsó el mazo fue Phantom of Yubel, que se invoca por contacto como el Chimera Tech, pero utilizando mano, campo o cementerio, y requiriendo un Yubel y un monstruo demonio con 0 de ataque y defensa. Su efecto es el de cambiar cualquier activación de monstruo del oponente a que sea tú destruir un Yubel desde cualquier lado, haciéndola una clase de negación mientras tú creas más recursos. Este mazo vio su mayor potencial con la salida de Fiendsmith, un motor de demonios que parecía creado para ellos, no solo dándoles más poder en sus campos finales, sino que les daba una resiliencia sin igual, solo comparado con el deck más poderoso del momento, Snake Eyes. Esto fue en temporada de Mundial, y al ser un formato único donde se combina el Yu-Gi-Oh de Oriente y Occidente, se deben unificar las banlist. Como nosotros vamos un poco más atrasados en cuestión de productos, ellos ya habían golpeado a Snake Eyes, posicionando a Yubel como el mejor deck para el Mundial, llevándose a la final la copa y quedando en la historia como uno de los pocos en hacerlo. En diciembre de ese mismo año, limitaron Phantom of Yubel, haciendo que la estrategia de por sí débil a la nueva Mulcharm y Fúgalos todavía fuera más vulnerable, además de liberar recientemente el nuevo XYZ Racial Detonator, que al destruir cartas le era muy difícil combear a Yubel, puesto que su poderoso campo o Nightmare Pain no resolvían. Después de eso no se le ha vuelto a ver en ningún lado. Número 3. Esta vez desde Yu-Gi-Oh 5DS tenemos a Blackwing. Este mazo está basado en spamear el campo y hacer poderosas sincronías. Quizás su corazón sea Black Whirlwind, que te permite buscar un monstruo Blackwing del deck cuando otro es invocado de manera normal pero con un ataque menor, haciendo todo el deck accesible y dando un increíble poder de robo y consistencia. Blackwing es y fue el deck más poderoso por muchísimo del formato Edison, donde no solo se basaba en su arquetipo, sino que tenía otros naipes que le ayudaban. Por ejemplo, Darkham Dragon, que le servía para limpiar el campo teniendo excelente sinergia con todos ellos al ser oscuridad. Pero seguro la más poderosa de todas sea Icarus Attack. Esta trampa nos dice poder tributar un monstruo bestia alada y destruir 2 cartas en el campo. Y sí, todos son bestias aladas. Comparado con algo actual, seguro parece una porquería, pero créeme, en aquel momento la destrucción no era la cosa más fácil de lograr y mucho menos en turno del oponente. Entonces, una trampa que casi siempre estaría viva y que en juegos simplificados ganaba la partida, es un obligado muy poderoso. Apenas salió una estructura con 3 decks de 5DS, Black Rose de Akiza, Synchron de Yusei y Blackwing de Crow, con grandes reimpresiones y algunas nuevas cartas de soporte, pero que según los expertos, nada que los haga decentes. Número 2. Salido del mismísimo Duel Monsters, el Charizard de Yu-Gi-Oh, el dragón blanco de los ojos azules. Curioso ponerlo en el número 2, pero creo que el primer lugar tiene algo más de mérito. Pero eso me lo dirás en los comentarios. El Blue Eye seguramente sea el mazo más popular en la historia del juego por encima de nombres como el Mago Oscuro, Red Eyes o Exodia. Es que Seto Kaiba tiene un no sé qué que te hace odiarlo pero quererlo al mismo tiempo. Y la maldita aura que tienen los dragones blancos en el anime no tiene comparación. El deck, pues como te puedes imaginar, se basa en bajar al poderoso, al mismísimo Blue Eyes. Pero esto, por supuesto, ha tenido su evolución conforme pasan los años. El primer deck Blue Eyes que existió tenía un estilo de Unga Bunga, donde querías pegar con él y ganar al oponente, pero no fue muy bueno como te podrás dar cuenta. La cosa dio un giro de 360 grados cuando salió un nuevo soporte con el Blue Eyes Spirit Dragon, monstruo sincro de nivel 9 que podía negar cartas en cementerio, evita que 2 o más monstruos se invoquen al mismo tiempo y además puede como efecto rápido invocar cualquier dragón sincro luz desde el extra deck. Esto, combinado con el dragón alternativo de ojos azules recién salido de la película, que no solo era una destrucción fácil de invocar, sino también un cuerpo, o magias para robar como Trade-In, que descartan cualquier monstruo de nivel 8 para robar 2, Cards of Consonance, que descartas un tuner de nivel 1 para robar 2, Melody of Awakening Dragon para descartar una carta y añadir 2 Blue Eyes, los huevos del Blue Eyes que tienen efectos en cementerio además de que actúan como tuners, el sabio que los busca y que puede invocar un ojos azules del deck. Bueno, en conjunto era algo súper redondo, un nivel de poder que jamás se había visto en el arquetipo hasta el momento. Como Yubel, en épocas de mundial, la banlist le benefició de maneras muy sospechosas, posicionándolo como el favorito, pero no podemos culpar a Konami. Su bebé dorado tenía por primera vez en la historia la oportunidad de ganar un campeonato mundial. Si bien no puedes mover el resultado, sí puedes ponerlo en las condiciones más óptimas para hacerlo.
Y así fue. Los ojos azules se convirtieron en campeones mundiales, siendo este momento uno de los grandes picos que ha tenido Yu-Gi-Oh!, llevando a muchas ventas puesto que casi todos querían jugar el mazo de Seto Kaiba, que justamente se había llevado la corona. Pero la banlist, a diferencia de casi todos los mazos que hemos hablado, no le pegó. Fue solo el power creep que llevó este mazo al olvido. Por alguna razón, Blue Eyes se dejó de usar y conforme pasaba el tiempo, se volvía más malo. Y así fue. Llegaban jugadores buscando Blue Eyes, veían el mazo ganador del mundial y se lo compraban pensando erróneamente que les serviría, ignorando que Yu-Gi-Oh! Ya tenía un power creep impresionante desde aquel entonces. Pasaron los años y todos nos preguntábamos por qué el Blue Eyes no tenía soporte. Es el maldito niño dorado, el querubín, y existían teorías. Konami es consciente de que soporte Blue Eyes es algo grande, todo un evento, y solo lo liberaría de ser necesario para levantar su juego. Eso pasó a principios de este año con una nueva estructura que reimprimiría absolutamente todo lo necesario para jugarlo, dándole un nuevo aire, una nueva identidad y un excelente modo de juego, siendo hasta la fecha uno de los mejores Structure Decks para empezar y quizá uno de los mejores en la historia, solo faltando el soporte Primite para llevar tu mazo Blue Eyes desde el final hasta el Tier 1. Porque sí, era uno de los 3 mejores mazos solo detrás de Malice y Raisel. Topeó muchos eventos alrededor del mundo. Podías ir a tu torneo local y ver un gran número de mazos de ojos azules, pero lamentablemente ese éxtasis solo duró un par de meses. Con el lanzamiento de Alliance Insight, el soporte Malice y Mitsurugi subieron el nivel de poder tanto que dejaron a Blue Eyes muy detrás. Y ni qué decir con los decks de Justice Hunters. Menos de un año después, Blue Eyes incluso con Primate parece un deck fun más del montón. Quién sabe si Konami tenga planes de darle algún tipo de buen soporte, pero viendo los antecedentes, quizá podamos esperarlo en unos 8 años. En el número 1 tenemos salido de Brains, y creo que debería estar hasta acá porque se lo ganó con creces. Ese es el Salamangreat. Quizá de todos en la lista sea el menos conocido porque este anime fue el de menos audiencia de absolutamente todos, pero sus aplicaciones en el TCG son bastante interesantes. Primero, la presentación. Salamangreat es un mazo de animalitos que buscan hacer invocación de Link. Su mecánica es curiosa. Normalmente para invocar por enlaces subes una clase de escalera y ocupas múltiples cuerpos, pues Salad se salta un poquito esto. Con su campo puedes ocupar un Link para invocar otro del mismo nombre solo utilizándolo como material, y todos ganan efectos cuando son invocados de esta manera. Esa es la premisa, pero va mucho más allá. Son monstruos de nivel 3 que se invocan desde la mano, deck o cementerio y tienen efectos en los mismos. Pueden tirar cartas desde el deck, pueden destruir magias o trampas boca arriba invocándose desde el cementerio, dar ataque y además tienen varias cartas del arquetipo muy buenas y rotas. Por ejemplo, tenemos el Círculo, que es un buscador de monstruo excelente para cualquier mazo, Roar, que es una omninegación, y Rage, que es una destrucción sin seleccionar. Ahora, ¿qué es lo que lo hace tan especial? Bueno, que fue algo similar que con Blue Eyes. Salió en una estructura que seguramente sea una de las mejores de la historia. ¿Por qué? Pues para jugar un Blue Eyes al máximo nivel ocupas un motor Primate, que hasta la fecha ya es bastante caro. Pero para jugar Salad al máximo nivel ocupaba solo un par de naipes y ya, casi todo salió en la estructura. Con 3 copias ya estabas jugando un deck de Tier 1, pero lo más importante es que fue una de las primeras reimpresiones de Ash Blossom and Joyous Spring. Ahora mismo no es muy cara, ya está reimpresa hasta en el cereal, pero en aquel entonces era la staple más poderosa y cara de todas. La estructura la reimprimía en común, o sea que con 3 de estas ya podías jugar un deck Tier 1 y tener la tercia de un naipe que se ha utilizado durante muchos años después de todos los mazos del juego. Necesario aparte de lo que venía en el mazo solo era el Salamangreat Sunlight Wolf, y era rarito. Aunque subió de precio, tampoco estaba insanamente caro. Eventualmente llegó la temporada del mundial, y pues sí, Salamangreat quedó como el favorito porque tenía casi todo intacto a diferencia de los demás deck top, saliendo como el mazo más representado y llevándose todo el evento, entrando en esta lista de campeones mundiales. En enero del 2020 lo destrozaron junto con todos sus colegas del meta en una banlist de las más sangrientas de las que se tenga memoria, aunque actualmente tiene nuevo soporte y modo de juego. Pero hay una carta que simplemente lo despedaza, siendo Nibiru de Primal Being. Aunque han existido algunas listas que topean regionales esporádicamente, no ha regresado a su gloria. Pero tú dime qué piensas. ¿Cuáles otros decks del anime conoces que han sido meta? ¿Por qué crees que Konami no los hace buenos? Y lo más importante, ¿cuál crees que reciban buen soporte en el futuro que les regrese su vida si es que alguna vez la tuvieron? Te estaré leyendo. Nos vemos en los duelos.